Gracias por acompañarnos en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista y como les había comentado este miércoles 13 de enero del año 2016, vamos a hacer un análisis desde la lectura de los jóvenes de la sociedad de la posguerra. Como usted bien sabe, en el transcurso de esta semana estamos desarrollando un estudio de la sociedad salvadoreña, un análisis de la sociedad salvadoreña desde diferentes perspectivas. El lunes lo hicimos sobre los derechos humanos, ayer lo hicimos sobre el sistema político y ahora nos interesa hacerlo desde la perspectiva de los jóvenes. Quienes nos acompañan en esta oportunidad, está con nosotros Noel González, coordinador de jóvenes voceros en derechos sexuales y reproductivos. Noel, gracias por estar con nosotros en Informa TVX. Muchas gracias, un gusto. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros Wilson Sandoval, director social de Techo El Salvador. Wilson, gracias por estar también con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos. ¿Por qué desarrollar esta entrevista? Les ofrezco una breve contextualización. Según la encuesta de hogares y propósitos múltiples del año 2014, se estima una población de 6.401.415 habitantes. De esa cantidad, poco más de 1.821.000 son personas entre los 15 y los 29 años. Estamos hablando de un 28.4% de la población. Estos jóvenes nacieron entre los años de 1987 y el año 2001. Si bien en su fase de adolescencia y juventud no experimentaron el conflicto armado, pero sí han enfrentado otras problemáticas de la sociedad salvadoreña de la posguerra, por ejemplo, la inseguridad a través de la delincuencia, las diversas expresiones de violencia, la fragilidad de la economía nacional, el desempleo, las migraciones, entre otros aspectos. Entonces, en este momento, en el espacio de entrevista, nos interesa mucho cómo los jóvenes de esta generación analizan a su sociedad salvadoreña. Por eso Noel y Wilson nos acompañan para ver esta perspectiva de la sociedad salvadoreña. Y para romper el hielo e iniciar de una sola vez, Noel, ¿cómo definirías a la sociedad salvadoreña de la posguerra tras 24 años de la firma de los acuerdos de paz? Si tú podrías clasificar o definirla, ¿cómo la calificarías? Yo creo que es una sociedad que va avanzando de poco a poco, una sociedad que lucha y que tiene mucho entusiasmo por salir adelante. Podría decir que también en el tema de juventudes, pues somos jóvenes entusiastas, con muchos deseos y con muchos ánimos de transformar esta sociedad. Wilson, ¿cómo calificarías tú a la sociedad salvadoreña, considerando de que los problemas que enfrenta esta generación, como mencionaba, un poco más de 1.821.000 personas entre los 15 y los 29 años, enfrentan problemas de migración, inseguridad, polarización política? ¿Cómo verías tú esa sociedad? Mira, para empezar creo que es una sociedad, valga la redundancia, joven, por así decirlo, ¿no? Techo es una organización que trabaja mucho con jóvenes y de esa experiencia creo que esa sociedad en la cual estamos hoy por hoy inmersos está ante una fisura, creo yo, que se provocó a partir precisamente de los acuerdos de paz, ¿verdad? Una fisura o un clivaje, ¿no?, que se dio en el tema político, hablando, donde hay dos bandos, por así decirlo, dos partidos políticos y la sociedad, incluso los jóvenes, han caído o están dentro de esa fisura, ¿verdad? Son parte de esa fisura en la cual nos vemos enmarcados. Pero no solo viendo negativamente, porque al final no podemos como tomar lo negativo del aspecto político. La sociedad salvadoreña es una sociedad que creo que está en proceso de madurar. ¿Por qué? Porque después del acuerdo de paz inicia un proceso de democratización, por así decirlo, ¿no? Y todavía la sociedad salvadoreña está inmerso en ese proceso, buscando salir adelante en cuanto al tema democrático, ¿verdad? Uno de los aspectos, y quiero retomar uno de los insumos que surgió ayer en la plática con nuestro entrevistado, con Roberto Cañas, hablamos sobre el tema del activismo. Y me interesa saber su opinión desde sus organizaciones, desde el trabajo que ustedes han hecho. ¿El activismo político es un término, una palabra o una acción que tal vez no está, por decir un término, en el chip de las juventudes? O seguro lo que estoy diciendo no es una afirmación válida y se puede desmontar. ¿Cómo ven esto? ¿Hay activismo sociopolítico de esta generación, de estos jóvenes entre 18, 25, 30 años en las diversas actividades de la sociedad? Noel. Sí, desde jóvenes voceros y voceras en derechos sexuales y reproductivos hemos visto mucho el empuje que se está dando en cuestión del activismo político, pero también enmarcándolo en los procesos de nuevas políticas y reestructurando las políticas a favor de los derechos humanos de las juventudes también, que es uno de los trabajos que más hacemos, y en ese sentido creo que mover la opinión pública, la opinión política y mover esas situaciones que se dan que a nivel de política necesitan
ser reestructuradas o tener un mayor avance, pues creo que sí, las juventudes estamos tomando un punto protagónico, separando aquello de las dos cosas que tenemos como dos partidos políticos, ¿no? Y que es como un referente que también algunas juventudes tenemos, pero ya en reestructurando las políticas nacionales, que sabemos que van más allá de un hecho o una cuestión concreta de partido, sino una cuestión política de beneficio de toda la población. Decirte que en el ámbito de trabajo de los derechos sexuales y reproductivos, que es donde estamos haciendo muchísima incidencia, abordamos el trabajo de incidencia social y política. Creemos que la voluntad de quienes están al mando y de quienes están en toma de decisión es importante, y que todas esas decisiones que toman son decisiones políticas que pueden venir a favorecer a las y los jóvenes. Vemos activistas, vemos, Wilson, personas jóvenes que están interesados en desarrollar actividades políticas, no solo desde las formas menos convencionales, ¿no? De tal vez hacer una marcha, posicionarse en un espacio público, demandar, vemos expresiones de activismo. Yo creo que sí. Un ejemplo de ello creo que es el voluntariado. Hoy por hoy, por ejemplo, en Techo, muchos de los jóvenes, tanto hombres como mujeres, ¿no? No mayores de 28, 27 años, han decidido tomar un cambio en el rumbo de su vida y han decidido buscar, sobre todo, incidir en temas de políticas públicas relacionadas al tema de pobreza, relacionadas al tema de desigualdad. Y hoy por hoy voluntarios incluso que están en Techo y en otras redes de trabajo han tomado la decisión de empezar a imprimir su pensamiento a nivel de políticas públicas locales, creo yo, en los gobiernos locales, en los consejos municipales. Sin embargo, si el voluntariado les ha dado ese espacio, lo pongo como un tinte diferente. Pareciera de que se intenta realizar un activismo un poco más fuerte, que busca ir más allá de incidir, sino que empezar a ser un tomador de decisión, creo yo, dentro de los consejos municipales, dentro de la Asamblea Legislativa u otros organismos de gobierno, pero pareciera que hay una limitante que impide que los jóvenes puedan tomar esas posiciones de ser un tomador de decisiones, ¿no? Entonces, si lo ven en la media de diputados, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, no hay más de 3 partidos políticos que tienen diputados menores de 35 años, por ejemplo. Eso te da un índice de que tal vez sí queremos los jóvenes empezar a incidir, sí queremos ser más protagonistas, pero las puertas parecen no abrirse del todo. También la experiencia a nivel de gobiernos locales nos ha permitido ver que en los consejos municipales son muy pocos los jóvenes que pueden trabajar dentro de estos espacios. Entonces la respuesta es sí, queremos tomar protagonismo, lo hemos tomado a nivel de incidir en ciertos aspectos como en políticas públicas, por ejemplo, a nivel local, la experiencia que el Techo ha retomado, pero aún falta más, y esa parte que falta pareciera que nos está limitando desde otras estructuras que no nos permiten realizarlo de la forma más abierta. Uno de los aspectos que quiero poner sobre la mesa para la discusión de ustedes y con nuestros amigos y amigas de la audiencia es la relación entre activismo, por eso les hacía la pregunta del activismo vinculado con los problemas sociales, es decir, el activismo puede ser una vía, un canal a través del cual los jóvenes o las juventudes puedan identificar los problemas que viven, inseguridad en el transporte colectivo, la carestía de la vida, la falta de empleo o la poca paga que se da en los empleos actualmente, o qué tipo de empleos se les ofrecen a los jóvenes. Es decir, cómo ver este vínculo entre los problemas que vivimos cotidianamente, que viven los jóvenes, que viven un poco más de 1.8 millones de jóvenes entre 15 y los 29 años, para las actividades políticas. ¿Cómo puede ser esa conexión entre problemas, activismo político e incidencia en los espacios de toma de decisiones, Noel? Comentarte y comentarles a todos y todas que precisamente en cuestión de esos problemas que tenemos en el país, pues tenemos altas incidencias de embarazos en adolescentes. Y cuando nos sentamos por primera vez como jóvenes, hombres y mujeres, a hablar del tema de embarazos en adolescentes fue, miren, acá tenemos un problema serio, pero busquemos también las causas, desde dónde viene y por qué nace. Y descubrimos que precisamente no hay una ley integral de educación sexual y reproductiva en nuestro país. Y que en 1997 también se hacen unas reformas al Código Penal en el artículo 133, que también quita aquellas formas de interrupción del embarazo cuando las mujeres tenían grave riesgo, es decir, cuando las mujeres tenían peligro de muerte, ¿no?
tenés un embarazo altamente complicado y necesita la interrupción. También cuando el feto traía malformaciones, que era imposible que una vida después del canal vaginal, ¿verdad? Sí. Entonces, en ese sentido, todo eso genera un problema bien serio que en nuestra actualidad se resume en que tenemos mujeres criminalizadas por aborto, por problemas obstétricos, mujeres que están pagando 30, 40 años de prisión porque en primera instancia son denunciadas por aborto, pero luego son cambiados y tipificados a homicidio agravado, algo que viene a perjudicar las juventudes. Cuando aparece la investigación del hospital a la cárcel y haces la clasificación en edades, te das cuenta que son mujeres jóvenes. Y nosotros nos quedamos sorprendidos y sorprendidas y decimos, esto es un problema real. Entonces necesitamos incidir desde el activismo, desde las juventudes, para que esto pueda cambiar. Este problema que ahorita tenemos de alto índice de embarazos en adolescentes, de muerte materna relacionado a los suicidios, es preocupante. Tenemos que las adolescentes están ingiriendo tóxicos. Esto relacionado a embarazos no deseados, que todos estos pueden tener una causa, como por ejemplo una violación. Sí. Si tenemos el dato que en nuestro país son miles de niñas de 10 a 15 años embarazadas, te pones a pensar, esto es violación. Entonces tenemos muchas cosas que poder cambiar a nivel de políticas, pero tenemos un problema. Pero que también tenemos que mover la voluntad política, porque nuestros tomadores y tomadoras de decisión no están viendo esto como un problema y como una prioridad que deben de resolver a fin de garantizar los derechos humanos de las juventudes y principalmente de las mujeres, que son un bono demográfico alto. Pues tenemos que, si no ha cambiado, pues seguimos en el 54%, yo creo que ya quizás un poco más, sí, con todos los nuevos nacimientos. Tenemos que hacer una pausa, Noel y Wilson, pero regresando en el segundo bloque, pues Wilson, te doy el espacio para la reacción ante la primera pregunta y también que hablemos un poco de la relación de esta generación con los liderazgos políticos. ¿Hay representación o si ustedes consideran que los políticos y los partidos políticos representan en este momento los problemas y las necesidades, los intereses de las juventudes, si les parece? Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Volvemos en instantes. Gracias por su preferencia. Continuamos este miércoles 13 de enero del año 2016 en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión, abordando el tema Una lectura desde los jóvenes, desde la sociedad de la posguerra. Nos acompañan Noel González, coordinador de jóvenes voceros y voceras en derechos sexuales y reproductivos, y Wilson Sandoval, director social de Techo El Salvador. Bueno, Wilson, regresamos contigo en este segundo bloque de entrevista para retomar esta pregunta que había planteado hace unos minutos, la relación entre el activismo, la política y la resolución de los problemas que expresan las diversas juventudes, porque también este es un enfoque interesante de los jóvenes no los podríamos categorizar de una sola manera, ¿no? Las juventudes en las zonas urbanas, las juventudes en las zonas rurales, las juventudes migrantes, según diversas expresiones temáticas. Pero ¿cómo hace esta vinculación entre problemas y activismo? Fíjate que una de las cuestiones que nos da la experiencia de cómo poder hacer esa vinculación entre el activismo y las problemáticas, por ejemplo el tema de la pobreza, la desigualdad, la exclusión, ha sido generar el contacto entre la realidad y los jóvenes precisamente. Más allá de lo que vemos en las universidades, lo que vemos en el libro, lo que vemos con los catedráticos, debe existir un vínculo, pero ese vínculo con la realidad únicamente se genera cuando hay un contacto directo, cuando yo conozco la realidad. Como joven yo voy a un asentamiento, a una comunidad, a una región en situación de pobreza y veo cómo las familias residen, veo cuáles son las problemáticas de la familia, veo cuáles son las problemáticas del país que van más allá del tema que mi burbuja dentro de la capital a lo mejor me permite ver, o el tema que dentro de mi burbuja en la universidad me permite ver. En ese sentido, cuando hacemos esa conexión, y es algo con lo que buscamos trabajar en Techo, en toda Latinoamérica, esa conexión entre los voluntarios y voluntarias y la realidad, es que podemos generar incluso incidencia, porque conozco la realidad, conocemos la realidad y hoy queremos ir más allá, nos apropiamos de esa realidad y buscamos mecanismos para poder incidir en esa realidad. Entonces creo que el enlace o ese
ese cable, ¿no? Esa cuestión que nos une al final con la realidad y que nos permite poder hacer incidencia es conocer la realidad. Si no conocemos la realidad, es muy poco probable que podamos hacer un activismo sensato o incluso un activismo coherente, ¿verdad? Y caemos en el error quizás de hacer un activismo muy enfocado al tema político, ¿verdad? Político partidario y no un tema político que va más allá de la cuestión partidaria, ¿verdad? Entonces, esa es una forma. Conociendo la realidad, puedo incidir, puedo transformar la realidad como voluntario, como voluntaria, como joven de esta sociedad. ¿Y cómo expresar los intereses, Noel, de las diversas manifestaciones de las juventudes en la sociedad? Porque hay juventudes que están en condiciones educativas altas, otras más bajas, en condiciones de pobreza mayores o menores. Es decir, ¿cómo considera usted las organizaciones donde ustedes trabajan que representan esa diversidad de intereses y deseos y anhelos de las juventudes? Comentarte que precisamente en Jóvenes Voceros y Voceras está integrado por jóvenes que venimos de la zona rural del país, jóvenes de la zona urbana, también de las zonas aledañas a la zona urbana, ¿no? Entonces, conocer esas realidades y ser parte de esas realidades y sobre todo venir desde ahí te permite poder incidir desde los cambios que deseas, desde tus anhelos, desde lo que tú estás viendo y viviendo para transformar algo. Por ejemplo, las necesidades en la zona rural para algunos jóvenes puede ser la educación superior. Sabemos que en nuestro país pues solo tenemos una universidad nacional y que cuenta con pocos recursos económicos y que también tiene poco espacio, poco infraestructura, poco personal docente para poder acoger a todas estas juventudes que somos. Y en ese campo también tenemos la diversidad sexual. Somos juventudes diversas con muchos problemas, pero que también somos parte de la solución a esos problemas. Entonces, estamos aportando por los cambios. Los grupos históricamente excluidos, como son los pueblos originarios, personas LGBTI, entonces, todos ellos, desde sus propias necesidades, desde sus propios anhelos, contribuimos a un activismo fuerte, a un activismo férreo, pero que ahora ya no se hace desde la separación de los grupos. Ahora lo que estamos haciendo es podernos unir, crear una fuerza de empuje, poder ser juventudes, como tú lo decías, pero con intereses únicos, con intereses comunes, y que eso nos lleve a los cambios de política. Por ejemplo, en nuestro país anualmente se dan varios casos de asesinatos de mujeres trans, de hombres gay, y todo eso queda en la impunidad. Todo esto queda en la impunidad, y yo creo que desde ahí, desde el activismo, desde salir a la calle, desde tomarnos las calles, y yo siempre he dicho, bueno, vamos a la calle porque la calle es nuestra, porque las juventudes tenemos que transformar esta sociedad y porque si no existen las condiciones políticas podemos crear esas condiciones políticas. Es desde ahí desde donde partimos, y lo más importante es que vamos y estamos con las juventudes, desde sus zonas de donde vienen. En Santo Tomás, por ejemplo, en Santo Domingo de Guzmán, que es una de las zonas muy retiradas. El año pasado estuve compartiendo con las juventudes de un centro escolar de Santo Domingo de Guzmán y te da alegría el saber que esos jóvenes ahora están teniendo nuevos conocimientos sobre derechos sexuales y reproductivos y que no los conocían, que había un total desconocimiento, pero que ya están siendo parte de una transformación para la sociedad, porque están interesados y dicen, yo no sabía que eso era violencia, yo no sabía que silbarle a alguien en la calle, a una chica en la calle, o decirle piropos, como llamamos, ¿no? Es violencia. Sí. Pero hoy que lo sé, creo que vamos a cambiar eso, ¿no? Y eso es importante. Si los jóvenes nos estamos sumando, si estamos también llegando a las zonas que lo necesitan y estamos sumando a esos jóvenes a los esfuerzos de activismo, hacemos transformaciones. Otro de los puntos que quiero platicar es, y aprovecho, Wilson, para consultártelo, es la posición que se tiene de las juventudes
de los liderazgos políticos, de las personas y de los partidos que están al frente de las instituciones que conforman el Estado. ¿Consideran ustedes que ese grupo, esa generación, esas personas que están al frente del órgano ejecutivo, que están tomando decisiones en la Asamblea Legislativa, que están en la Corte Suprema de Justicia, representan los intereses de las juventudes? Es decir, en sus acciones van dirigidas hacia esa población de jóvenes. ¿Qué piensan ustedes? Fíjate que quizá va a parecer muy dura mi respuesta, pero creo que no. Y creo que no porque como jóvenes y como cualquier otro ser humano, sea mujer, sea hombre, incluyendo el tema de diversidad, todos tenemos derechos humanos. Y cuando vemos las decisiones que a veces toman los gobernantes, desde la Asamblea Legislativa, desde la misma Corte Suprema, desde el Ejecutivo, pareciera que no siempre las acciones, las decisiones que están tomando van en coherencia con nuestros derechos humanos, sino que por el contrario algunas veces vulneran o no respetan la dignidad de la cual todos somos, tenemos dignidad, pero como seres humanos todos la tenemos. Entonces pareciera que hay un irrespeto ciertas veces hacia esa dignidad que tú y yo tenemos por ser seres humanos. Ejemplo de ello es cuando, por ejemplo, se dan casos, el tema de la pobreza y la desigualdad, por ejemplo, con el que trabajamos con jóvenes en las comunidades, cuando vemos que los gobiernos locales orientan sus acciones más bien a intereses políticos partidarios y no a intereses que vayan en coherencia con las necesidades, demandas o problemáticas de las comunidades, pareciera que no hay una representación entonces. Cuando hay una asamblea legislativa, cuando hay un órgano judicial o un ejecutivo que en lugar de abonar o de buscar, por ejemplo, aplacar el tema de la pobreza, aplacar el tema de la corrupción, si lo quieres ver, que al final tiene una relación con la pobreza también, y vemos que sus acciones, al contrario, no legitiman derechos humanos tan básicos como el derecho a la información, pareciera que también sus acciones no están orientadas hacia los derechos humanos de los salvadoreños. Entonces, por eso mi respuesta es dura y lo traigo a colación con esos ejemplos que doy, incluso ejemplos que hoy están precisamente en la palestra, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos temas de corrupción, tenemos temas de delincuencia, tenemos temas de pobreza, tenemos temas de desigualdad y exclusión que han sido históricamente parte de El Salvador desde posterior a la colonia, ¿verdad? Incluso que no viene incluso después de los acuerdos de paz, sino que desde antes y hoy por hoy esos mismos retos, esas mismas problemáticas de país persisten. Entonces pareciera de que la clase política o la élite política ha mantenido siempre una posición que no va favoreciendo a los más excluidos, ¿verdad? O a los que han contado con menos suerte o con menos espacios dentro de esta sociedad, ¿verdad? Otro ejemplo es muy básico, el tema de la educación, por ejemplo, en El Salvador. Ya no lo decía en el tema de la Universidad de El Salvador, por ejemplo. Sí. Una universidad que siempre ha carecido de recursos y donde el acceso a la educación para aquellas jóvenes que, por ejemplo, viven en las zonas rurales o en situación de pobreza es muy limitado. Entonces, cuando viene el momento de hacer un presupuesto, por ejemplo, para la nación, lo que menos buscamos es incrementar, por ejemplo, el tema de la educación para nuestros jóvenes. Y después nos quejamos que hay un tema de inseguridad, pero el mismo tema de la educación tiene una relación con el tema de inseguridad. ¿Por qué? Porque no nos preocupamos por dar educación a los jóvenes para que estos se alejen incluso de las pandillas. Entonces, cada una de esas acciones o las acciones de carácter directiva, como decía Noel también en el tema de derechos vulnerados, a veces de jóvenes que quedan en la impunidad, cuando vemos todas esas problemáticas, y no es por ser gris o ser muy negativo, pero pareciera que es necesario tener un cambio que llegue a la transformación de El Salvador, ¿verdad? De un El Salvador que sea coherente con los derechos humanos de la población, ¿verdad? En general. ¿Cómo? Y la pregunta es el cómo lo logramos, porque, a ver, puedo ofrecer diversas posibilidades. Claro. Una puede ser a través del desarrollo de activismo en las organizaciones, pero si es hacer modificaciones de las instituciones de nuestro sistema político, podría ser que el canal natural sea a través de los partidos, haciendo un nuevo partido político, movilizaciones para tomar las decisiones desde adentro. ¿Piensan ustedes que esa es una opción factible, viable para esto? Del trabajo de los jóvenes, ya en incidencia directa, estando en los espacios donde se toman las decisiones, Noel? Yo suelo volver un poquito más atrás y es que la pobreza no es sinónimo de delincuencia, sí. ¿No? En ese sentido, volver a la cuestión de vulnerabilidad de estos derechos y un poquito de impunidad. Por ejemplo, vemos donde en nuestro país alguien que roba una gallina para poder alimentar a su familia va a 30, 40 años de prisión. Y alguien que se roba 10 millones de dólares, 15 millones de dólares, está en su casa, galán, ¿no? Descansando, porque está enfermo y porque hay que brindarle las condiciones de derechos humanos, pero
creo que también hay que hablar de esa impunidad que va desde las élites de poder y de poder económico. Porque lo que nos ha afectado en El Salvador a todas las y los salvadoreños ha sido la desigualdad social. Y ese es un tema muy puntual. Porque, y vuelvo, para muchas personas, y digo para mujeres jóvenes que viven en condiciones económicas favorables, que pueden ir a un centro de salud privado, no es un problema la penalización absoluta del aborto. Pero para otras mujeres que tienen un problema de salud que deriva en problemas obstétricos, en partos espontáneos, en problemas obstétricos, pero que van al servicio de salud pública, sí deriva en un problema. Y deriva en un problema de criminalización absoluta, 30, 40 años de prisión. Y entonces, en ese sentido, sí es necesario poder transformar nuestro país, poder transformar las leyes, poder transformar las políticas públicas que vayan orientadas a garantizar los derechos humanos, que el Estado salvadoreño sea coherente también con los tratados internacionales que ha firmado, con todos esos tratados internacionales que ha firmado, porque vemos una violación a esos tratados internacionales en cuestión de derechos humanos de las mujeres y la voluntad política aún sigue difícil de poder moverse. Y esto estamos viendo que las y los afectados somos las juventudes. Tenemos que transformarla. Yo creo que en la pregunta que me hacías, creo que es necesario poder emerger, poder meternos a los partidos, sí, pero que podamos transformarlos, que podamos hacer incidencia a favor de los derechos humanos, alejándonos de las cuestiones personales, de los intereses económicos y de los intereses, por así decirlo, mezquinos, que nos llevan a problemas de desigualdad económica. Creación de nuevos partidos, me parece interesante. Y las juventudes creo que deberíamos de retomar un protagonismo muy fuerte en el sentido de cómo poder llegar al estrato legislativo y poder cambiar desde ahí. Pero también creo, y creo que es un mensaje, ¿no?, para quienes, todos los partidos, todas las fracciones de los partidos y las fracciones legislativas, que también puedan aperturar oportunidades para que las y los jóvenes podamos estar en esos partidos que tienen un reconocimiento histórico y que sabemos que han estado haciendo trabajo, pero que necesitan nuevas ideas, pero que también nos dejen entrar con esas nuevas ideas. Porque si no, nos dicen de pronto, estás muy jovencito, te puedes ir del partido si quieres, o haz lo que tú quieras. Y no se trata de eso. Se necesita que nos podamos ayudar. Las nuevas generaciones, con las generaciones que están de un poco más de avanzada, ¿no?, en edad, en experiencia, y que la unión hace la fuerza. Yo diría que somos un punto de generaciones, ¿no?, y que podemos generar cambios. Cerramos contigo, Wilson, este espacio de entrevista. En tu opinión, es cómo materializar esos intereses, nuevos partidos, llegando directamente a las instituciones, es decir, a través del proceso electoral. ¿Cómo llegamos a este espacio? Fíjate que la experiencia nos ha enseñado algo también, y es el tema de, más allá de vincularlo con el tema de los partidos políticos, algo que uno de los valores del techo es la solidaridad, y hemos entendido que siendo solidarios, yo como joven, con otro joven y diferentes jóvenes de diferentes universidades, diferentes estratos sociales, esa solidaridad nos permite poder generar cambios. Cuando como joven decido ser solidario con una familia en una comunidad, decido ser solidario con otro joven en una comunidad, puedo generar cambios, incluso la necesidad de tener que llegar a un partido político para realizarlo. Entonces, ese valor, si ese valor nos contagiamos, logramos tener un contagio efectivo, ¿no?, de ese valor, podemos hacer las transformaciones que el país requiere. Ahora bien, la pregunta, contestando tu pregunta directamente, ¿verdad?, como por ejemplo, buscando partidos políticos o espacios más concretos, yo creo que los jóvenes tenemos una responsabilidad, y si esa responsabilidad es cambiar el país, transformar nuestro país, hay que buscar los mecanismos para poder transformarla, y si esa responsabilidad se complementa con buscando espacios en aspectos más políticos, tenemos que hacerlo, tenemos que asumirlo como jóvenes, porque tenemos un país el cual nos lo está demandando, ¿verdad? Pero antes de eso, hoy por hoy como joven y como jóvenes universitarios, como jóvenes profesionales, podemos tornar o podemos ver nuestra mirada hacia un valor muy básico como es la solidaridad, ¿verdad? Con eso podemos como transformar la sociedad por una sociedad más justa, ¿verdad?, como más igualitaria, con menos exclusión.
Entonces, esa es como mi respuesta. Perfecto, gracias Noel por habernos acompañado, Un gusto, gracias gracias a Wilson ustedes. Gracias, por Carlos. darnos de su tiempo y estar con nosotros y siempre animarles al trabajo que ustedes realizan desde sus organizaciones. Gracias, Carlos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, amigos. Volvemos con más información nacional e internacional en Informa TVX, primera emisión.